¿Qué fue lo peor que alguien te dijo después de vencer el cáncer? El compa de la recepción del gimnasio me miró de arriba a abajo y me susurró. Oye, carnal, al dueño no le late que chavos flacos entrenen aquí. Mejor búscate otro lugar. Le dije que ya había pagado el mes por internet y nomás movió la cabeza como si hubiera firmado mi sentencia de muerte. Luego vi al dueño, Beto, este cuate masivo haciendo curls de bíceps con mancuernas que pesaban más que yo. En cuanto pasé cerca de él rumbo al rack de sentadillas, me clavó la mirada con esa cara que pone un lobo cuando ve a un venado herido. Lo que nadie en ese gimnasio sabía era que antes del cáncer, yo había levantado 363 kilos en sentadilla y tenía récords mundiales en 2 categorías diferentes. El problema era que no sabía si algo de esa fuerza seguía enterrada en algún lado o si el cáncer me la había robado para siempre. Me instalé en el rack de sentadillas con solo la barra vacía para calentar, moviéndome con la precisión de siempre. El compa de Beto, el güero, inmediatamente empezó a grabarme, narrando lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Miren a este vato tratando los 20 kilos como si fuera su máximo. Probablemente es lo más pesado que ha cargado en su vida. Me quedé callado y me concentré en mi respiración. Pero podía sentir a Beto observándome desde el otro lado del gym con un interés creciente. Cuando agregué un disco de cada lado, Beto se acercó y se paró directamente detrás de mí, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento en mi cuello. Mijo, este es un gym serio para levantadores en serio. El gimnasio económico está a 2 cuadras donde no te van a juzgar por hacerle perder el tiempo a todos. Extendió la mano y me picó la columna expuesta a través de mi playera en medio de la sentadilla. Puedo contar cada hueso de su espalda. Este morro está construido como un xilófono. El piquete me sacó de balance y casi se me cae la barra, mi cara ardiendo mientras la gente se reía. La morra de Beto se acercó y jadeó cuando me vio de cerca. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien médicamente? Órale. Beto agarró mi brazo y lo levantó mostrándole a todos cómo sus dedos podían envolver completamente mi bíceps con espacio de sobra. Sientan esto. Es como agarrar un hueso de pollo. Así quedan cuando los gamers intentan ser atletas. Más gente se juntó para ver mientras me movía al banco de press. Y podía ver a Beto siguiéndome, su atención ahora totalmente enfocada en hacerme quedar como ejemplo. El güero agarró mi mochila del gym y vació todo en el piso. Y mis viejas fotos de competencia se esparcieron por los tapetes de hule, fotos de cuando pesaba 100 kilos de puro músculo levantando 408 kilos en peso muerto en los nacionales. Beto recogió una y se cagó de risa. Este escuálido ridículo de verdad trajo fotos falsas como inspiración. Miren. Le puso su cara al cuerpo de un levantador de verdad con Photoshop. Empezó a romperlas mientras yo me quedé congelado viendo cómo 3 años de recuerdos competitivos se convertían en confeti. Trajeron la báscula del gym y Beto literalmente me levantó y me colocó en ella como a un niño, anunciando 60 kilos de pura debilidad a todos. Su vieja dijo que su bolsa pesaba más, y para probarlo, Beto me agarró debajo de los brazos e hizo curls de bíceps con todo mi cuerpo mientras contaba repeticiones en voz alta. Cada levantón hacía que mis costillas dolieran donde las cicatrices quirúrgicas todavía estaban sensibles, pero no podía liberarme sin verme aún más patético. Beto me arrancó la playera para comparar físicos en el espejo, exponiendo mis cicatrices quirúrgicas y costillas salidas a todos mientras flexionaba junto a mi estructura esquelética. Esto es lo que pasa cuando te saltas todos los días. Probablemente le dice a las morras que le late el fitness, como si alguien fuera a creer que este sobreviviente de campo de concentración puede levantar algo más pesado que su iPhone. Todo el gym estaba viendo ahora, con los celulares afuera, y podía ver a Beto alimentándose de la atención, poniéndose más agresivo con cada minuto que pasaba. El güero llamó al gerente diciendo que estaba haciendo sentir incómodos a otros miembros y sugiriendo que necesitaba autorización médica. Beto agregó que era un peligro de seguridad que podría colapsar, además es malo para el negocio. Los nuevos miembros ven a este esqueleto caminante y piensan que nuestros suplementos no funcionan. El gerente se veía incómodo, pero no les dijo que pararan, y me di cuenta de que nadie me iba a ayudar. Estaba cargando discos en la barra cuando Beto de repente agarró mi muñeca, apretando tan fuerte que sentí los huesos rechinando. ¿Sabes qué? Creo que es hora de que te vayas. Su voz había bajado a algo tranquilo y peligroso, y la burla juguetona de antes había desaparecido completamente. Empezó a arrastrarme hacia la salida mientras el güero bloqueaba mi otro lado, y podía sentir cada ojo en el gym observando para ver qué pasaría después. No necesitamos a tu tipo aquí haciendo sentir incómodos a todos con tu cuerpo enfermo de enfermedades. Fue cuando algo dentro de mí finalmente se rompió. Torcí mi muñeca usando una técnica de mis viejos días de entrenamiento y rompí su agarre. Luego lo empujé hacia atrás con suficiente fuerza como para que se tambaleara. El shock en su cara duró tal vez medio segundo antes de transformarse en pura rabia. Y lo vi cargar contra mí con sus 118 kilos de músculo detrás de él. En ese segundo dividido tuve que decidir si la fuerza que había pasado 6 meses reconstruyendo en mi cochera era real, o si estaba a punto de ser destruido frente a todos. Escucha 90 segundos y dame 5 estrellas en Spotify. Estoy haciendo un sorteo para la gente que hizo esto y muestra prueba en mi Instagram. Habrá 4 ganadores y puedes elegir entre una tarjeta de regalo de Spotify o Amazon. Mi cuerpo se movió por instinto usando un giro de muñeca que había perforado miles de veces en la lucha libre de la prepa. Me liberé de su agarre y empujé ambas palmas fuerte contra su pecho. Beto se tambaleó hacia atrás 3 pasos, su cara pasando de sorprendida a absolutamente furiosa en el tiempo que le tomó recuperar el equilibrio. Vino hacia mí rápido, todos los 118 kilos cargando como si fuera a taclearme a través de la pared. Me hice a un lado en el último segundo posible, mis pies recordando patrones de juego de pies que mi cerebro había olvidado, y Beto se estrelló directo contra el rack de sentadillas. El sonido metálico resonó por todo el gimnasio.
Las pesas traquetearon en sus clavijas y todo el rack se desplazó 15 centímetros por el piso de hule. Todos dejaron lo que estaban haciendo y se quedaron viendo. Beto agarró su hombro donde había golpeado el poste de metal y giró buscándome. El gerente del gym vino corriendo gritando algo que no pude escuchar sobre la sangre corriendo en mis oídos. 2 empleados con camisas negras a juego aparecieron de algún lado. El güero tenía su celular afuera grabando todo. Alguien cerca del mostrador gritó que estaban llamando al 911. Agarré mi playera rota del piso donde Beto la había tirado. Los pedazos destrozados de mis fotos de competencia estaban esparcidos por todos lados. Recogí lo que pude, mis manos temblando tan mal que se me cayó la mitad 2 veces. Mi mochila del gym todavía estaba vaciada cerca del banco de press. Metí todo de vuelta lo más rápido que pude mientras el gerente trataba de meterse entre Beto y yo. Caminé directo hacia la puerta principal. Nadie intentó detenerme. El vato del mostrador que me había advertido antes solo se quedó viendo mientras empujaba las puertas de vidrio hacia el estacionamiento. El sol de la tarde me pegó en la cara y me di cuenta de que solo traía mi camiseta de tirantes porque Beto me había arrancado mi playera exterior completamente. Llegué a mi carro y abrí la puerta, pero mis manos temblaban demasiado para meter la llave en el encendido. Me senté ahí agarrando el volante, tratando de hacer que mis dedos dejaran de temblar. Mis costillas dolían del lado izquierdo donde Beto me había agarrado durante esos curls de bíceps. Miré hacia abajo y vi marcas moradas oscuras ya formándose en mi muñeca donde la había apretado. Cuando levanté mi camiseta de tirantes, más moretones se estaban extendiendo por mis costillas justo sobre las cicatrices quirúrgicas. Saqué mi celular y abrí la cámara. Mis manos se estabilizaron lo suficiente para tomar fotos claras de mi muñeca desde 3 ángulos diferentes, asegurándome de que la fecha y hora se mostraran en la esquina. Luego tomé fotos de los moretones en mis costillas y la playera rota en el asiento del pasajero. Me senté ahí por otro minuto tratando de decidir si podía manejar. Mi visión seguía poniéndose borrosa y no podía decir si estaba a punto de llorar o desmayarme. Abrí mis mensajes y encontré el nombre de mi carnal Derek. ¿Puedes venir por mí? Pasó algo en el gym. Estoy en el estacionamiento. Lo mandé antes de que pudiera pensarlo demasiado. Me respondió en menos de 30 segundos preguntando si estaba herido. Le mandé la dirección y una de las fotos de la muñeca. Respondió que ya iba para allá. La troca de Derek entró al estacionamiento 18 minutos después. Había estado vigilando la entrada del gym todo el tiempo, medio esperando que Beto saliera buscándome. Derek se estacionó junto a mi carro y salió rápido. Me echó una mirada a través de la ventana y su expresión cambió a algo que nunca había visto antes. Abrí mi puerta y le mostré los moretones y la playera rota. Derek no dijo nada por un largo momento. Solo puso esa cara callada y enojada, mandíbula apretada, manos en puños. Luego preguntó si podía caminar bien. Le dije que sí. Dijo que íbamos a urgencias ahora mismo porque no iba a arriesgarse con mis costillas después de la cirugía que había tenido. Empecé a discutir que probablemente estaba bien, pero Derek me cortó y dijo que me iba a llevar ahí me gustara o no. Agarré mi mochila y cerré mi carro. La caminata a la troca de Derek hizo que mis costillas dolieran más. Derek manejó rápido pero no como loco rápido. Preguntó qué pasó y le conté toda la historia mientras íbamos al otro lado de la ciudad a urgencias cerca de su depa. Los curls de bíceps usando mi cuerpo, las fotos siendo rotas, la báscula, Beto arrastrándome hacia la salida. Los nudillos de Derek se pusieron blancos en el volante pero no interrumpió. Cuando llegué a la parte sobre Beto cargando contra mí, Derek preguntó si yo le pegué primero. Le expliqué sobre el giro de muñeca y el empujón. Derek asintió y dijo que eso era defensa propia, no asalto. Llegamos al estacionamiento de urgencias 20 minutos después de que me recogió. La sala de espera tenía tal vez 5 personas más. Caminé al mostrador de recepción y la enfermera levantó la vista de su computadora. Me echó una mirada y preguntó si estaba actualmente en tratamiento de cáncer. La pregunta me hizo querer gritar. Le dije que no, que había terminado el tratamiento. Solo necesitaba que alguien revisara mis costillas. Me dio un portapapeles con formas y me dijo que llenara todo incluyendo mi historial de cáncer. Me senté en las sillas de plástico y empecé a escribir. Derek se sentó junto a mí y preguntó si quería café o agua de la máquina. Dije agua. La enfermera me llamó después de unos 15 minutos. Me tomó la presión y temperatura y peso. 60.8 kilos. Había ganado 900 gramos desde la báscula del gym. Escribió todo y preguntó qué me traía hoy. Le mostré los moretones y expliqué que alguien me había agarrado y estaba preocupado por mis costillas porque había tenido cirugía ahí hace unos meses. Preguntó si esto era violencia doméstica. Dije que no. Pasó en un gimnasio. Hizo una nota en mi expediente y dijo que el doctor entraría pronto. El cuarto de examen estaba frío y olía a antiséptico. Me senté en la mesa cubierta de papel y esperé. Derek se paró cerca de la puerta viendo su celular. La doctora entró tal vez 10 minutos después. Era mayor, probablemente en sus 50 segundos con cabello gris recogido. Se presentó como la Dra. Martínez y me pidió que explicara qué pasó. Repasé toda la historia otra vez mientras examinaba los moretones en mi muñeca. Hizo preguntas detalladas sobre mi historial de cáncer. ¿Qué tipo? ¿Qué tratamiento? ¿Cuándo terminó? ¿Qué cirugías había tenido? Presionó cuidadosamente mis costillas donde el moretón estaba peor. Hice una mueca cuando pegó en el punto justo sobre mi cicatriz quirúrgica. Dijo que quería rayos X para asegurarse de que nada estuviera roto o dañado cerca de los sitios quirúrgicos. Un técnico vino y me llevó al cuarto de rayos X. Tuve que sostener diferentes posiciones mientras la máquina hacía clic y zumbaba. De vuelta en el cuarto de examen, ladra. Martínez dijo que las imágenes estarían listas en unos 20 minutos. Ladra. Martínez regresó con los resultados de rayos X en una tableta. Me mostró las imágenes y señaló que nada estaba roto o fracturado.
Esas eran las buenas noticias. Las malas noticias eran que mis huesos todavía estaban reconstruyendo densidad después de la quimio y necesitaba tener mucho cuidado con impactos y caídas. Preguntó si me habían golpeado en la cabeza. Dije que no. Me revisó las pupilas de todos modos con una luz. Luego escribió instrucciones estrictas en un pedazo de papel. Seguimiento con mi oncólogo dentro de 48 horas. Poner hielo en los moretones por 20 minutos a la vez. Tomar ibuprofeno para el dolor, pero no más de 600 miligramos a la vez. Estar atento a dolor incrementado, hinchazón, dificultad para respirar o mareos. Regresar inmediatamente si cualquiera de esas cosas pasaba. Preguntó si me sentía seguro yendo a casa. Dije que sí. Preguntó si quería presentar un reporte policial sobre el asalto. No había pensado en eso. Dijo que Urgencias estaba obligada a documentar lesiones que resultaran de asalto y que estaría anotando todo en mi expediente. Imprimió una copia de sus notas y el reporte de rayos X y me los dio en una carpeta. Luego se fue y la enfermera regresó para darme papeles de alta. Derek me llevó a su depa en lugar de regreso al estacionamiento del gym. Dijo que podía recoger mi carro mañana cuando estuviera pensando con claridad. Su lugar era pequeño pero limpio. Una recámara con una cocina que se abría a la sala. Me señaló el sillón y fue a hacer comida. Me senté ahí sosteniendo la carpeta de urgencias y viendo nada. Mi celular zumbó con mensajes de números que no reconocía. De alguna manera la gente ya tenía fotos del gym. Derek regresó con un sándwich y una bolsa de chícharos congelados envuelta en una toalla. Me dio ambos y me dijo que comiera y pusiera hielo en mis costillas. El sándwich era de jamón y queso. Lo comí porque Derek me estaba viendo y no quería discutir. Se sentó en la silla frente a mí y preguntó si quería reportar esto a la policía. Me di cuenta de que no había pensado tan lejos todavía. Mi cerebro todavía estaba atorado en el sonido de Beto estrellándose contra el rack de sentadillas. Derek dijo que no tenía que decidir ahora mismo, pero que debería pensarlo. Dijo que gente como Beto no para a menos que alguien los haga parar. Terminé el sándwich y mantuve los chícharos congelados en mis costillas. Derek prendió la tele a un programa de cocina que ninguno vio. Me senté ahí tratando de descifrar qué le pasó a mi vida en el espacio de 2 horas. Traté de dormir esa noche, pero cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Beto o escuchaba a la gente riéndose de mí en el gym. Derek me dio una almohada y cobija y me dijo que lo despertara si necesitaba algo. Me acosté en el sillón viendo el techo y contando las grietas en la pintura. Alrededor de medianoche me levanté para ir al baño y vi que Derek había dejado un vaso de agua y unas galletas saladas en la mesita de centro para mí. Me comí las galletas aunque no tenía hambre porque me dio algo que hacer además de pensar. Mi muñeca dolía peor cuando no la movía y los moretones en mis costillas hacían difícil encontrar una posición cómoda. Revisé mi celular y vi 3 llamadas perdidas de números que no reconocía y un montón de mensajes preguntando si yo era el vato del video del gym. Puse mi celular boca abajo y traté de dormir otra vez. A las 3 a.m. todavía estaba despierto, así que abrí la info de contacto de mi oncólogo y mandé un mensaje a través del portal de pacientes solicitando una cita urgente. Expliqué que había estado en un incidente en un gimnasio y necesitaba discutir mi autorización médica para ejercicio. El mensaje se mandó con una pequeña palomita y finalmente me dormí alrededor de las 4 a.m. La alarma del celular de Derek me despertó a las 7 y lo escuché moviéndose en la cocina haciendo café. Mi celular zumbó con una notificación del consultorio del doctor diciendo que habían recibido mi mensaje y que alguien me llamaría cuando abrieran a las 8. Me senté lentamente porque todo mi cuerpo se sentía tieso y adolorido. Derek me trajo café sin preguntar si quería y se sentó en la silla frente a mí. Preguntó si había dormido algo y le dije que tal vez 2 horas. El teléfono sonó exactamente a las 8:15 y la recepcionista dijo que el doctor Ann había revisado mi mensaje y quería verme esa tarde a las 2:30. Preguntó si me funcionaba y dije que sí antes de que pudiera ofrecer un horario diferente. Le agradecí a Derek por dejarme quedarme y me llevó de vuelta al estacionamiento del gym para recoger mi carro. El gym no abría hasta las 9, así que el estacionamiento estaba vacío excepto por mi Honda, todo viejo sentado ahí como evidencia de lo que pasó. Manejé a casa y me bañé y me cambié a ropa limpia. Los moretones se veían peor con la luz del día y tomé más fotos con mi celular para documentar cómo se estaban extendiendo. A las 2:15 entré al consultorio del doctor Ann y me registré en el mostrador. La enfermera me llamó dentro de 5 minutos y me tomó la presión y temperatura como siempre. Me pidió que me subiera la manga para revisar algo y cuando vio el moretón en mi muñeca, toda su cara cambió. Escribió algo en la computadora y puso un icono de banderita junto a mi nombre en el expediente. Me dijo que el doctor Ann entraría de inmediato y salió del cuarto rápidamente. El doctor Ann entró 10 minutos después con una tableta mostrando mi expediente y los registros de urgencias que habían mandado. Se sentó en el banquito rodante y me pidió que le mostrara las lesiones. Me subí la manga y levanté mi playera para mostrar el moretón en mis costillas. Se puso guantes y tocó los moretones suavemente, preguntando si dolía cuando presionaba ciertos puntos. Le dije que estaba adolorido pero no terrible. Abrió las imágenes de rayos X en su tableta y me mostró que nada estaba roto o agrietado. Dijo que esas eran buenas noticias, pero estaba preocupado por el estrés que esto estaba poniendo en mi recuperación. Preguntó qué pasó y expliqué todo desde entrar al gym hasta Beto agarrándome la muñeca hasta empujarlo. El doctor Ann escuchó sin interrumpir y cuando terminé preguntó si tenía documentación de autorización médica de él para entrenar. Dije que no porque no pensé que la necesitaba. Asintió y dijo que eso era algo que deberían haber discutido antes, pero con todo lo demás pasando durante mi recuperación se les había pasado. Abrió un documento en su computadora y empezó a escribir. Explicó que estaba escribiendo una carta detallada de autorización médica que establecería que estaba aprobado para entrenamiento de fuerza progresivo bajo supervisión apropiada. Incluyó mi historial de cáncer, mi estado de salud actual y recomendaciones específicas sobre qué observar durante el ejercicio.
La imprimió en papel oficial y la firmó con su firma real en tinta azul. Me dio la carta en una carpeta y dijo que guardara copias porque algunos gimnasios podrían querer quedarse con una en archivo. Sostuve la carpeta y sentí algo aflojarse en mi pecho porque ahora tenía prueba real de que no era solo un vato enfermo que no debería estar levantando. El doctor Ann abrió mis resultados recientes de análisis de sangre y dijo que mis niveles de hierro todavía estaban más bajos de lo que quería ver. Ajustó mi dosis de suplementos y escribió una nueva receta. Dijo que el hierro bajo explicaba algo de la fatiga que había estado sintiendo y que la nueva dosis debería ayudar en unas semanas. Le agradecí y programé mi próxima cita de seguimiento para 6 semanas después. Derek estaba esperando en su carro afuera del edificio médico y me llevó de vuelta a su depa. Hizo sándwiches y nos sentamos en su mesa de cocina comiendo sin hablar mucho. Luego dijo que debería hablar con un abogado sobre lo que pasó. Le dije que los abogados cuestan dinero que no tenía. Dijo que su hermana había usado a alguien llamado Lick, Diana Obregón, para un caso hace unos años y que hacía una primera reunión gratis para ver si tenías un caso que valiera la pena tomar. Estaba dudoso porque todo se sentía abrumador y solo quería olvidarlo y seguir adelante. Derek señaló que Beto literalmente me había agarrado y asaltado frente a un cuarto lleno de testigos. Dijo que gente así no para a menos que alguien los haga parar. Me senté ahí sosteniendo mi sándwich y pensando si tenía la energía para pelear esto. Luego pensé en otros vatos flacos o gente enferma entrando a ese gym y siendo tratados de la misma manera. Le pedí a Derek el número de la Lick Diana y me lo mandó por mensaje ahí mismo. Llamé desde su cocina y me contestó una asistente legal al segundo timbre. Expliqué lo que pasó en el gym y me hizo unas cuantas preguntas rápidas sobre tiempos y testigos. Dijo que la Lick Diana tenía un hueco el viernes en la tarde para una consulta gratuita y preguntó si me funcionaba. Dije que sí y anotó mi info de contacto y me dijo que trajera cualquier documentación que tuviera incluyendo fotos y registros médicos. Colgué y sentí que estaba haciendo algo en lugar de solo ser una víctima. Derek dijo que me podía seguir quedando en su depa hasta que me sintiera listo para ir a casa y le acepté por una noche más. 2 días después estaba de vuelta en mi depa tratando de volver a una rutina normal. Hice desayuno y revisé mi correo y traté de no pensar en el gym. Luego mi celular empezó a zumbar con notificaciones. Lo agarré y vi que tenía 15 nuevas notificaciones de Instagram, 20 de Facebook y un montón de mensajes de gente que apenas conocía. Abrí Instagram primero y vi que el güero había publicado un video. El video me mostraba empujando a Beto, pero estaba editado para cortar todo lo que pasó antes. El pie de foto decía algo sobre ira de esteroides del vato esqueleto y cómo había atacado a Beto sin razón. La sección de comentarios ya se estaba llenando de gente. Alguien dijo que parecía que estaba en cristal. Alguien más dijo que claramente estaba mentalmente inestable. Otra persona hizo un chiste sobre sobrevivientes de campos de concentración aprendiendo a defenderse. Sentí mis manos empezar a temblar mientras me desplazaba por los comentarios. El video había sido compartido a 3 diferentes grupos de gym locales y un foro de fisiculturismo. Gente que ni siquiera estuvo ahí estaba comentando sobre cómo obviamente estaba en algo o cómo debía tener algún tipo de complejo sobre mi tamaño. Alguien me reconoció de mis días de competencia y dijo que el cáncer debió haberme frito el cerebro. Vi el contador de compartidos subir en tiempo real mientras más gente lo pasaba. Mi celular seguía zumbando con nuevas notificaciones y quería aventarlo al otro lado del cuarto. Esa misma rabia impotente del gym vino de regreso inundando y tuve que poner el teléfono abajo y alejarme antes de hacer algo estúpido. 10 minutos después mi celular zumbó con una llamada de Derek y casi no contesto. Empezó a hablar antes de que pudiera decir algo sobre cómo había estado investigando en los grupos de Facebook de gyms locales y encontró algo importante. Alguien llamado Nacho había publicado una versión sin editar de todo el incidente en un grupo privado de powerlifting al que Derek pertenecía, y el video mostraba todo desde cuando Beto primero me picó la columna hasta agarrarme la muñeca. Era Storm. Derek dijo que lo estaba descargando ahora mismo y que necesitaba guardar una copia inmediatamente para el abogado. También reportó el video editado del güero en Instagram por contenido engañoso y me dijo que hiciera lo mismo desde mi cuenta. Abrí mi laptop y Derek me mandó el archivo por un link seguro, y ver el video completo me revolvió el estómago porque podías escuchar todo lo que Beto dijo sobre mi cuerpo y ver exactamente qué tan agresivo se puso. Los comentarios en el post de Nacho eran completamente diferentes del video del güero, con gente diciendo que Beto debería perder su licencia de negocio y que esto era asalto en cámara. Guardé 3 copias del video en diferentes ubicaciones y mandé mensaje al número del consultorio de la Lick Diana para ver si podía adelantar mi cita del viernes. La asistente legal me llamó de vuelta dentro de 1 hora y dijo que la Lick Diana tenía una cancelación el jueves en la tarde si podía llegar. Me presenté en su oficina con mi laptop, celular, una carpeta de registros médicos impresos, fotos de mis moretones y ambos archivos de video en una memoria USB. La oficina de la Lick Diana era pequeña pero profesional, con títulos de abogada enmarcados en la pared y pilas de archivos de casos en su escritorio que me hicieron sentir que de verdad trabajaba en lugar de solo tomar consultas. Me dio la mano y me pidió que le contara todo lo que pasó en el gym desde el momento en que llegué. Empecé con la advertencia del vato del mostrador y repasé cada detalle que podía recordar, mostrándole las fotos de mis fotos de competencia rotas y los moretones en mi muñeca. Tomó notas en un bloc legal amarillo y no interrumpió ni una vez. Solo asentía y escribía citas específicas cuando repetía lo que Beto había dicho. Cuando le mostré el video editado del güero primero y luego la versión sin editar, vio ambos 2 veces y me pidió que le mandara ambos archivos junto con los nombres de cualquiera que reconociera en el fondo que pudiera ser testigo. La Lick Diana se recargó en su silla y explicó que tenía bases sólidas para un caso civil de asalto y agresión basado en la evidencia de video y documentación médica. Dijo que el lado criminal podría ser manejado por la policía si quería presentar un reporte formal, pero que eso sería un proceso separado de cualquier cosa que ella pudiera hacer por mí. Fue directa sobre el hecho de que los casos legales toman tiempo y energía,
y que necesitaba pensar cuidadosamente sobre qué resultado realmente quería de esto. Preguntó si estaba buscando dinero, una disculpa, cargos criminales o alguna combinación porque eso determinaría qué camino tenía más sentido. Me senté ahí por un minuto pensando en lo que realmente quería y no era sobre dinero, aunque mis cuentas médicas se estaban acumulando. Le dije a Lalik, Diana, que quería que Beto enfrentara consecuencias reales para que no pudiera hacerle esto a alguien más y que quería que el Jim bajara todos los videos y emitiera una disculpa pública admitiendo lo que pasó. Asintió y dijo que esos eran objetivos razonables que podíamos perseguir a través de una combinación de demanda civil y potencial queja criminal. Lalik. Diana explicó su estructura de honorarios que era ya sea una tarifa fija por servicios específicos o un porcentaje de contingencia si íbamos a litigio completo. Dijo que la jugada inteligente era empezar con una carta legal fuertemente redactada tanto a Beto como al Jim, demandando acciones específicas antes de comprometernos al tiempo y gasto de realmente presentar una demanda. La carta me costaría $10 y establecería exactamente qué teníamos en términos de evidencia y qué reclamos legales podíamos perseguir si no respondían apropiadamente. Acepté el enfoque de la carta y firmé un acuerdo de representación limitada ahí mismo. Luego pagué el anticipo con mi tarjeta de crédito. Lalik. Diana dijo que tendría la carta redactada y enviada dentro de 2 días hábiles y que debería esperar ya sea una respuesta o silencio total dentro de una semana después de eso. 3 días después, Lalik. Diana llamó para decirme que las cartas habían sido enviadas vía mensajería certificada tanto a Beto personalmente como a la dirección comercial del Jim. Había incluido copias de mi autorización médica del Dr. Ann, el archivo de videos sin editar y fotos de mis moretones junto con una línea de tiempo detallada de eventos. La carta demandaba que preservaran todas las grabaciones de las cámaras de seguridad y cualquier otra grabación del incidente, removieran todas las publicaciones de redes sociales sobre mí, emitieran una disculpa por escrito y reembolsaran mi cuota de membresía. También dejaba claro que teníamos documentación de todo y estábamos preparados para perseguir tanto daños civiles como cargos criminales si no respondían apropiadamente. Lalik. Diana dijo que el rastreo de mensajería certificada mostraba que ambas cartas fueron entregadas y firmadas, así que ahora esperábamos a ver cómo reaccionarían. El gerente del Jim respondió dentro de 3 días, pero no de la manera que esperaba. Su abogado mandó una carta formal en papel membretado de un despacho citando la renuncia de responsabilidad que había firmado cuando me inscribí y alegando que había estado interrumpiendo a otros miembros con prácticas de levantamiento inseguras. Negaron que cualquier asalto ocurriera y caracterizaron el incidente como Beto, tratando de escoltar a un miembro disruptivo fuera de las instalaciones por razones de seguridad. La carta decía que mi membresía estaba terminada por violación de políticas del Jim y que no estarían emitiendo ningún reembolso o disculpa. También amenazaron con contrademandar por difamación si continuaba haciendo reclamos falsos sobre su negocio o personal. Leí toda la cosa 2 veces y sentí mi presión subir porque estaban actuando como si yo fuera el problema. Me reuní con Lalik. Diana otra vez el martes siguiente y leyó la respuesta del Jim con una expresión neutral que me dijo que había visto este tipo de cosas antes. Estableció 2 caminos hacia adelante. Podíamos presentar en tribunal de pequeñas causas por el reembolso de membresía más daños por el asalto, lo cual sería más rápido y barato, pero limitado en lo que podríamos recuperar. O podía presentar una queja formal de asalto con la policía que podría llevar a cargos criminales y darnos más influencia en el caso civil. Lalik. Diana recomendó hacer ambas cosas para aplicar presión máxima, explicando que la queja criminal pondría nerviosa a la compañía de seguros del Jim y podría forzarlos a arreglar en lugar de arriesgar un juicio. Dijo que el reporte policial necesitaba pasar pronto porque algunas jurisdicciones tienen límites de tiempo sobre cuándo puedes reportar un asalto y que debería traer toda mi documentación cuando lo presentara. Mi cita de seguimiento con el Dr. Ann estaba programada para ese jueves, y me presenté con mi lista actualizada de medicamentos y una impresión de mis síntomas recientes. Corrió el panel de sangre estándar y revisó mis sitios quirúrgicos. Luego se sentó con los resultados y dijo que mis números estaban mejorando con los suplementos de hierro ajustados. Mi conteo de glóbulos rojos estaba arriba y mis niveles de proteína estaban mejor, lo que significaba que mi cuerpo estaba reconstruyendo tejido muscular. Pero luego preguntó sobre mis niveles de estrés y patrones de sueño, y tuve que admitir que había estado durmiendo tal vez 4 horas por noche y comiendo pura chatarra por estrés porque cocinar se sentía como demasiado esfuerzo. El Dr. Ann puso esa cara preocupada y preguntó si todo estaba bien más allá de la recuperación física. Así que terminé contándole sobre el incidente del Jim y el proceso legal. Escuchó sin juzgar, y luego dijo que el estrés crónico podría hacer más lenta mi recuperación y que necesitaba encontrar mejores maneras de manejar todo lo que estaba enfrentando. El Dr. Ann sacó un talonario de referencia y escribió un nombre: Esperanza Ruiz. Una fisioterapeuta que se especializaba en trabajar con sobrevivientes de cáncer que estaban reconstruyendo fuerza. Dijo que Esperanza había trabajado con varios de sus pacientes y entendía los desafíos específicos de entrenar después del tratamiento, incluyendo los aspectos psicológicos de lidiar con un cuerpo cambiado. El Dr. Ann pensó que tener un plan de entrenamiento estructurado con guía profesional ayudaría tanto física como mentalmente, dándome metas concretas en las que enfocarme en lugar de solo estresarme por el caso legal. Llamó al consultorio de Esperanza ahí mismo y me consiguió una cita de evaluación inicial para la siguiente semana. Luego me hizo prometer que de verdad iría en lugar de cancelar porque estaba muy ocupado o ansioso. Esa noche estaba acostado en mi sillón tratando de ver algo sin sentido en Netflix cuando mi celular zumbó con una notificación de mensaje directo.
Abrí Instagram y vi un mensaje de una cuenta que no reconocía, pero la foto de perfil claramente era Beto. El mensaje decía que si no dejaba esta tontería legal, inmediatamente me contrademandaría por difamación y asalto, y que tenía sus propios abogados que estaban listos para destruirme en la corte. Escribió que estaba tratando de arruinar su negocio con mentiras, y que se aseguraría de que todos en la comunidad de fitness local supieran qué tipo de persona era yo en realidad. El mensaje terminaba con una amenaza de que tenía conexiones y recursos que no podía imaginar, y que estaba cometiendo un error enorme al ir tras él. Tomé capturas de pantalla de toda la conversación incluyendo su perfil y la fecha, y hora luego inmediatamente reenvié todo a la LIC. Diana con un mensaje preguntando qué debería hacer. La LIC. Diana respondió en minutos diciéndome que esto era evidencia perfecta de acoso y amenazas. Dijo que guardara todo, lo bloqueara en todas las plataformas y no respondiera sin importar qué mandara después. Tomé capturas de pantalla de todo el hilo de mensajes incluyendo su perfil y la fecha y hora mostrando que vino después de que nuestras discusiones de mediación empezaron. Luego bloqueé su cuenta en Instagram y Facebook y en cualquier otro lugar en el que pudiera pensar. Derek me llamó esa noche y preguntó cómo estaba aguantando y cuando le conté sobre el mensaje amenazante se quedó callado por un segundo antes de ofrecer dejarme usar su gym de cochera. Dijo que tenía un rack completo de sentadillas, banco de press y suficientes discos para trabajar. Más sin cámaras y sin multitud viendo cada repetición. Sentí algo aflojarse en mi pecho ante la idea de entrenar en algún lugar seguro, y le dije que le aceptaría tan pronto como tuviera autorización de la fisioterapeuta a la que el doctor Ann me refirió. Mi primera cita con Esperanza Ruiz pasó 3 días después en una clínica pequeña que olía a tapetes de hule y spray de limpieza. Me hizo llenar papeles sobre mi historial de cáncer, cirugías y síntomas actuales antes de llevarme a un cuarto privado con espejos y equipo de evaluación. Esperanza pasó casi una hora probando mi rango de movimiento en cada articulación, revisando por dolor o rigidez y haciéndome hacer movimientos básicos mientras veía mi forma. Hizo preguntas específicas sobre niveles de fatiga, cómo se sentía mi cuerpo durante y después de la actividad y si experimentaba cualquier dolor nervioso o entumecimiento de la quimio. Cuando mencioné que solía hacer sentadillas de 363 kilos, no se veía impresionada o escéptica. Solo asintió y lo escribió como si fuera información normal. Esperanza explicó que había trabajado con varios sobrevivientes de cáncer reconstruyendo fuerza y que el desafío más grande era usualmente el lado mental de aceptar un cuerpo cambiado. Creó un programa de 12 semanas empezando con movimientos que se sentían vergonzosamente ligeros como sentadillas de peso corporal y lagartijas asistidas, pero incluyó puntos de referencia específicos para cuándo aumentar peso o repeticiones. El programa tenía reglas de seguridad sobre parar inmediatamente si sentía ciertos tipos de dolor y hojas de rastreo para monitorear fatiga y recuperación entre sesiones. Esperanza fue clara que compararme con números pre-cáncer me haría miserable, y probablemente llevaría a lesión y que la meta era solo progreso consistente semana tras semana. Salí de su consultorio con una carpeta llena de ejercicios e instrucciones, sintiéndome tanto esperanzado como frustrado de que tenía que empezar desde básicamente cero. La siguiente mañana manejé a la estación de policía con toda mi documentación en una carpeta, incluyendo las fotos de mis moretones, los registros médicos de urgencias, las notas del doctor Ann sobre mi historial de cáncer y ambas versiones del video del gym en mi celular. El oficial en el mostrador me dirigió a un detective que manejaba casos de asalto, y me senté en un cuarto de entrevistas pequeño esperando a que alguien tomara mi declaración. Un oficial más joven entró y escuchó mi historia mientras tomaba notas haciendo preguntas sobre tiempos exactos y qué palabras específicas usó Beto. Fue profesional y no pareció juzgar mi apariencia o historial médico, lo cual fue un alivio después de todo en el gym. Cuando le mostré ambas versiones de video, la editada que el güero publicó y el metraje completo sin editar, asintió y dijo que este tipo de evidencia hacía los casos mucho más fuertes. El oficial explicó que un detective llamado Inspector Ramírez manejaba casos de asalto para el departamento y haría seguimiento conmigo dentro de una semana para determinar los siguientes pasos. Firmé el reporte formal y me fui sintiéndome como si hubiera hecho algo concreto en lugar de solo ser una víctima. 4 días después, el Inspector Ramírez llamó a mi celular y me pidió que viniera para una entrevista más detallada. Su voz era calmada y profesional, y mencionó que había manejado varios casos de asalto en gyms y centros de fitness antes, así que entendía la dinámica. Programé la entrevista para la siguiente tarde y pasé el tiempo hasta entonces revisando todo lo que pasó para poder responder preguntas claramente. El inspector Ramírez resultó ser un señor mayor con pelo gris y una actitud sin tonterías que me hizo sentir que de verdad le importaba tener los hechos correctos. Me hizo repasar todo el incidente desde el momento en que entré al gym pidiéndome que fuera específico sobre quién dijo qué y cuándo ocurrió el contacto físico. Ramírez vio ambas versiones de video en su computadora, pausando varias veces para preguntar sobre momentos específicos como cuando Beto me picó la columna o agarró mi muñeca. Revisó toda mi documentación médica, incluyendo los registros de tratamiento de cáncer y el reporte de urgencia sobre los moretones. Ramírez preguntó si me sentía amenazado o temí por mi seguridad durante el incidente, y le dije honestamente que cuando Beto empezó a arrastrarme hacia la salida, pensé que de verdad podría lastimarme. Asintió e hizo notas. Luego hizo preguntas específicas sobre lo que Beto dijo respecto a mi condición médica, y si otros miembros del gym intervinieron. Después de revisar todo, el inspector Ramírez explicó que con la evidencia de video y registros médicos definitivamente había causa probable para cargos de asalto. Fue honesto aunque de que la oficina del fiscal del distrito consideraría factores como si Beto tenía historial criminal previo y si yo quería perseguir cargos criminales o aceptaría un arreglo civil en su lugar. Ramírez dijo que reenviaría todo a la oficina del fiscal con su recomendación de presentar cargos, pero que la decisión final tomaría unas semanas. Salí de la estación de policía sintiéndome validado de que alguien en autoridad estaba tomando esto en serio y que Beto podría enfrentar consecuencias reales. 2 días después de mi entrevista policial, la LIC
Diana llamó para decirme que el gerente del gym se había comunicado a través de su oficina solicitando mediación. El gerente quería resolver todo en privado sin más publicidad o acción legal, lo cual la LIC. Diana dijo era típico cuando los negocios se daban cuenta de que tenían exposición de responsabilidad real. Explicó que la mediación podría funcionar a nuestro favor si establecíamos términos claros y que acordar mediar no me impediría perseguir cargos criminales si la mediación fallaba. La LIC. Diana pensó que teníamos influencia fuerte por los videos y reporte policial, y que el gym probablemente acordaría concesiones significativas para evitar un juicio público. Le dije que consideraría la mediación, pero solo bajo condiciones específicas, y empezó a redactar una respuesta delineando nuestros requerimientos. Acordamos que cualquier mediación tenía que ser grabada, que tanto Beto como el gerente del gym tenían que asistir en persona y que cualquier acuerdo alcanzado tenía que ser puesto por escrito con términos específicos de cumplimiento. La LIC. Diana creó una lista de demandas para presentar en la mediación, incluyendo un reembolso completo de mi membresía, una disculpa pública tanto de Beto como del gym, remoción de todos los videos de redes sociales, capacitación obligatoria del personal sobre acoso y discriminación y cobertura de todos mis costos médicos, incluyendo la visita a urgencias y fisioterapia. Mandó las condiciones al abogado del gym y esperamos a ver si acordarían reunirse en nuestros términos. La oficina de mediación estaba en el tercer piso de un edificio en el centro con alfombra gris y mesas de conferencia que se veían como cualquier otra sala de reuniones de negocios que hubiera visto. La LIC. Diana llegó conmigo 20 minutos temprano y esperamos en un cuarto más pequeño mientras revisaba sus notas una vez más. Cuando el mediador nos llamó, vi a Beto ya sentado en un lado de la mesa con un vato en traje que tenía que ser su abogado. El gerente del gym estaba sentado junto a ellos con una mujer que la LIC. Diana me susurró era abogada corporativa de la compañía matriz. Ese detalle me pegó duro porque significaba que estaban lo suficientemente preocupados para traer ayuda legal seria. El mediador se presentó y explicó las reglas básicas para la sesión. Todo lo dicho aquí permanecía privado a menos que llegáramos a un acuerdo. Pidió a cada lado que presentara su versión de lo que pasó. El abogado de Beto fue primero e inmediatamente empezó a hablar sobre cómo esto era solo un malentendido entre miembros del gym. Dijo que Beto estaba tratando de ayudarme al sugerir que podría estar más cómodo en una instalación diferente mejor adecuada a mi nivel de fitness. Vi a Beto sentado ahí asintiendo como si esta versión tuviera perfecto sentido. Mis manos se apretaron bajo la mesa y sentí esa misma rabia del gym regresando inundando. El abogado siguió alegando que Beto tenía preocupaciones sobre mi seguridad y estaba actuando en mi mejor interés cuando sugirió que me fuera. La LIC. Diana lo dejó terminar sin interrumpir. Luego calmadamente preguntó si podía mostrar algo de evidencia en video. Instaló su laptop y la volteó para que todos pudieran ver la pantalla. El metraje sin editar empezó a reproducirse y vi la cara del mediador cambiar cuando vio a Beto picarme la columna en medio de sentadilla. Cuando llegó a la parte donde me agarró la muñeca y empezó a arrastrarme hacia la salida, la abogada corporativa se movió en su silla y sacó una libreta. Empezó a escribir rápido mientras el video seguía reproduciéndose. El abogado de Beto trató de interrumpir, pero el mediador levantó su mano y dejó que toda la cosa se reprodujera. Cuando terminó el cuarto se quedó callado por unos segundos. La LIC. Diana sacó la carta de autorización médica del Dr. Ann y la deslizó por la mesa. Expliqué mi historial de competencia antes del cáncer manteniendo mi voz firme aunque mi corazón estaba latiendo fuerte. Cuando mencioné la sentadilla de 363 kilos y los récords mundiales que solía tener, el abogado de Beto de verdad se veía sorprendido. Miró a Beto, quien de repente encontró la mesa realmente interesante y no haría contacto visual con nadie. El gerente del gym saltó tratando de defender sus políticas diciendo que mantienen altos estándares para levantadores serios. La LIC. Diana respondió que discriminar contra alguien basado en su historial médico violaba varias leyes estatales y federales. Las listó por número y la pluma de la abogada corporativa se movió aún más rápido por su libreta. El gerente empezó a discutir, pero la abogada corporativa interrumpió a su propio cliente y sugirió que tomaran un receso para discutir algunas cosas en privado. El mediador estuvo de acuerdo y llamó un receso de 20 minutos. La LIC. Diana y yo regresamos al cuarto de espera más pequeño, y me dijo que el video había aterrizado exactamente como esperaba. La reacción de la abogada corporativa le dijo que sabían que tenían problemas reales. Cuando regresamos al cuarto de conferencia, el lado del gym tenía una energía completamente diferente. La abogada corporativa hizo la mayor parte de la conversación esta vez y presentó una oferta revisada. Proporcionarían un reembolso completo de mis cuotas de membresía y removerían todos los videos de sus cuentas de redes sociales. Habían redactado una política sobre prevención de acoso que el personal estaría obligado a completar capacitación sobre. Estaban dispuestos a cubrir mis costos de urgencias de la noche del incidente, pero se rehusaron a cubrir los honorarios de abogado de la LIC. Diana y absolutamente no emitirían una disculpa pública por preocupaciones sobre su reputación. Sentí frustración creciendo porque quería que admitieran públicamente lo que pasó. La LIC. Diana pidió unos minutos para conferir conmigo en privado. Salimos al pasillo y explicó que conseguir los cambios de política y cobertura de costos era una victoria más grande de lo que sería una disculpa forzada. Una disculpa pública a la que fueron presionados no significaría nada de todos modos. Me recordó que todavía podíamos perseguir cargos criminales a través del inspector Ramírez si quería responsabilidad real más allá de este acuerdo civil. Pensé en ello por un minuto y me di cuenta de que probablemente tenía razón. Regresamos y les dijimos que estaríamos de acuerdo con sus términos con una adición. El gym tenía que mandarme un reconocimiento por escrito de que el incidente violó sus propias políticas. No era una disculpa pública, pero era algo por escrito que admitía culpa. La abogada corporativa estuvo de acuerdo con esa modificación, y el mediador empezó a redactar el acuerdo de arreglo. Todos lo firmamos una hora después de que la LIC.
Diana revisara cada palabra. Salí de la oficina de mediación sintiéndome raro, como si hubiera ganado algo pero no lo suficiente. La rabia era menos intensa de lo que esperaba, aunque... Lalik. Diana me acompañó a mi carro y me recordó que el caso criminal todavía estaba abierto con el inspector Ramírez. La oficina del fiscal del distrito haría su propia decisión sobre si presentar cargos sin importar este arreglo civil. Eso ayudó un poco. Saber que Beto todavía podría enfrentar consecuencias reales más allá de solo escribir un cheque. Manejé a casa y traté de enfocarme en lo que venía después en lugar de reproducir la mediación en mi cabeza. 2 semanas pasaron conmigo revisando mi correo constantemente por actualizaciones del inspector Ramírez. Nada llegó, pero tenía otras cosas en las que enfocarme. Derek me había estado dejando usar su setup de gym de cochera 3 veces por semana y estaba siguiendo el programa que Esperanza creó. Los pesos eran vergonzosamente ligeros, pero me estaba moviendo sin dolor por primera vez desde que terminó el tratamiento. En una mañana de martes me instalé para sentadillas de peso corporal en la cochera de Derek con mi celular apoyado para grabar mi forma. Esperanza quería video de cada sesión para poder revisar que no estuviera compensando con patrones malos de movimiento. Completé el primer set de 10 reps y no sentí nada excepto fatiga muscular normal. Sin dolor en mis costillas. Sin jalón raro en mis sitios quirúrgicos. Solo la quemadura básica de músculos trabajando. Hice 2 sets más y mandé el video a Esperanza de inmediato. Respondió dentro de 1 hora diciendo que mi forma se veía sólida y que estaba autorizado para agregar peso ligero la siguiente sesión. Esa pequeña victoria se sintió más grande que cualquier cosa que pasó en la mediación. Estaba moviéndome hacia adelante en lugar de solo pelear sobre el pasado. 3 días después, el inspector Ramírez llamó mientras estaba preparando comida en mi cocina. Fue directo al punto y explicó que la oficina del fiscal del distrito había revisado todo y estaba ofreciendo a Beto un programa de diversión prepresentación en lugar de cargos formales. Si Beto completaba clases de manejo de ira y devolvía mis costos médicos, el fiscal no presentaría cargos criminales en absoluto. Pregunté qué pasaba si se rehusaba o no terminaba el programa y el inspector Ramírez dijo que presentarían cargos automáticamente en ese punto. Toda la cosa se sintió rara porque parte de mí quería que Beto tuviera un registro criminal real que apareciera para siempre. Agradecí al inspector y le dije que necesitaba pensarlo. Luego inmediatamente llamé a Lalik. Diana para tener su perspectiva sobre la situación. Contestó al segundo timbrazo y escuchó mientras explicaba la oferta de diversión y mis sentimientos mezclados sobre dejar que Beto se fuera sin cargos reales. Lalik. Diana explicó que los programas de diversión eran súper comunes para ofensas de primera vez y que los fiscales los usaban para mantener casos fuera de cortes sobresaturadas. Señaló que evitaría meses de estrés lidiando con fechas de juicio y testimonio. Más Beto todavía tendría que completar requerimientos reales y pagar dinero real. La restitución cubriría todos mis costos de urgencias y algo de los honorarios de abogado, lo cual no era nada. Pregunté si aceptar la diversión significaba renunciar a justicia real y Lalik. Diana fue honesta de que no era perfecto, pero era realista. Me recordó que ir a juicio significaba que el abogado de Beto probablemente atacaría mi credibilidad y sacaría mi historial médico frente a un jurado. El pensamiento de sentarme en una corte mientras algún abogado sugiriera que era débil o inestable me revolvió el estómago. Le dije a Lalik. Diana que le llamaría de vuelta después de hablar con Derek y el Dr. Ann. Luego pasé el resto de la tarde tratando de descifrar qué realmente quería. Derek vino esa noche y hablamos de toda la situación mientras estábamos sentados en su gym de cochera. Preguntó qué resultado me dejaría dormir mejor en la noche y me di cuenta de que me importaba más entrenar sin esto colgando sobre mí que castigar a Beto para siempre. La perspectiva del Dr. Ann durante mi siguiente cita fue puramente práctica sobre estrés y recuperación. Dijo que batallas legales extendidas drenarían energía que necesitaba para reconstruir fuerza y que los términos de diversión significaban que Beto enfrentaba consecuencias reales incluso sin un juicio. Después de 3 días de pensarlo desde cada ángulo llamé a Lalik. Diana y le dije que aceptaría los términos de diversión. No era la justicia perfecta que había imaginado, pero significaba que Beto tenía que hacer manejo de ira y devolverme mi dinero. Más podía enfocarme completamente en entrenar en lugar de fechas de corte. Lalik. Diana contactó a la oficina del fiscal ese mismo día para confirmar mi aceptación y empezaron a redactar el papeleo oficial de diversión. 2 semanas después me reuní con el fiscal para firmar todo y revisar los requerimientos específicos que Beto tenía que completar. El papeleo establecía que Beto tenía que terminar 12 semanas de clases de manejo de ira con un terapeuta licenciado y pagar $48 en restitución para cubrir mis costos médicos de urgencias. Si fallaba en completar cualquier requerimiento, cargos de asalto criminal serían presentados automáticamente sin más negociación. El fiscal explicó que Beto ya había sido notificado y tenía 30 días para empezar el programa de manejo de ira o enfrentar cargos inmediatos. Firmé el acuerdo y salí de la corte sintiéndome más ligero de lo que había estado en semanas. Como si finalmente hubiera cerrado una puerta que había estado atascada abierta. La misma semana que la diversión se finalizó, el video editado del güero finalmente desapareció de redes sociales después de que lo había reportado probablemente 50 veces. El gym removió todo su metraje de sus cuentas también, probablemente porque sus abogados corporativos les dijeron después de la mediación. Todavía recibí comentarios desagradables de gente que había guardado copias del video del güero y las subía a cuentas random. Alguien me mandó un mensaje llamándome un farsante que editó mis fotos de competencia con Photoshop y otra persona dijo que parecía que pertenecía a un hospital, no a un gym. Aprendí a silenciar notificaciones agresivamente y bloquear cuentas sin siquiera leer pasando las primeras pocas palabras de odio. Derek me enseñó a simplemente borrar y seguir adelante en lugar de tratar de defenderme ante extraños que ya habían decidido que estaba mintiendo. Mi siguiente sesión de entrenamiento con Esperanza marcó un punto de inflexión enorme porque me autorizó para agregar peso real a la barra para sentadillas. Empezamos con solo 43 kilos en total.
que era la barra vacía más un disco de 11 kilos de cada lado. Suena como nada comparado con lo que solía levantar, pero meterme bajo esa barra con peso real se sintió masivo después de meses de ejercicios de peso corporal. Esperanza instaló su celular para grabar mis sets desde el ángulo lateral, para poder revisar mi forma y asegurarse de que no estuviera compensando con patrones malos de movimiento. Completé 3 sets de 5 reps y el peso se sintió pesado pero manejable sin dolor en mis costillas o jalón raro alrededor de mis sitios quirúrgicos. Esperanza revisó el video entre sets e hizo pequeños ajustes a mi ancho de postura y posición de barra para proteger mi cuerpo todavía en sanación. Me mandó a casa con instrucciones estrictas de descansar 2 días completos antes de la siguiente sesión y de mandarle mensaje inmediatamente si algo se sentía mal. El chequeo del Dr. An la siguiente semana mostró mejora continua en todos mis números de análisis de sangre y parecía genuinamente complacido de que estuviera manejando el entrenamiento sin contratiempos. Mis niveles de hierro habían subido significativamente con los suplementos ajustados y mi conteo de glóbulos blancos estaba sólidamente en el rango normal por primera vez desde que terminó el tratamiento. Hizo preguntas detalladas sobre mi horario de entrenamiento y qué pesos estaba usando. Luego asintió con aprobación cuando expliqué el enfoque conservador de Esperanza. Las mejores noticias fueron que redujo mis citas de monitoreo de mensuales a cada 6 semanas, ya que todo estaba tendiendo en la dirección correcta. Salí de su consultorio sintiéndome como si mi cuerpo estuviera cooperando con el proceso de recuperación en lugar de pelear contra él. Derek me presentó a un director de competencias el siguiente fin de semana en una cafetería local cerca de su depa. El director organizaba pequeñas competencias de powerlifting específicamente diseñadas para dar la bienvenida a atletas adaptativos y gente regresando de lesiones o problemas médicos. Explicó que sus competencias tenían una vibra completamente diferente de las grandes competencias nacionales, con mucho más enfoque en progreso personal que comparar totales. El director vio mi registro de entrenamiento que Esperanza había estado llevando y dijo que debería considerar seriamente competir en unos 3 meses con cualquier número que pudiera lograr de manera segura. Enfatizó que la competencia era libre de juicios y que mucha gente competía con totales que parecerían pequeños a foráneos, pero representaban victorias personales enormes. Le agradecí por la información y le dije que lo pensaría, pero la idea de competir otra vez hizo que mi pecho se sintiera apretado con nerviosismo. Esperanza sacó la idea de la competencia durante nuestra siguiente sesión de entrenamiento y dijo que tener una meta concreta ayudaría a estructurar mi programación mejor. Pensó que 3 meses nos daban suficiente tiempo para construir hasta números respetables sin apresurar mi recuperación o arriesgar lesión. Nos sentamos después de mi entrenamiento y mapeamos metas conservadoras de intento que se sentían tanto realistas como significativas. Para sentadillas establecimos 84 kilos como el objetivo, para banco de press 61 kilos y para peso muerto 102 kilos. Esperanza me recordó que estos números habrían sido mis pesos de calentamiento antes del cáncer, pero representaban progreso real desde donde estaba ahora. Sentí esta mezcla rara de orgullo y vergüenza viendo esas metas, sabiendo que eran simultáneamente logros enormes y pequeños comparados con mis viejos récords. Esperanza debe haber visto algo en mi cara porque dijo que la única comparación que importaba era entre yo actual y yo del mes pasado, no entre yo actual y yo precáncer. Esa perspectiva me ayudó a aceptar las metas como objetivos legítimos que valía la pena trabajar hacia ellos. La siguiente mañana abrí el sitio web de registro de la competencia y me quedé viendo el formulario de entrada probablemente 10 minutos antes de llenarlo. Pagué la cuota de entrada de $1 a través del sitio web y tuve que listar mi categoría de peso que era 67 kilos, ya que había recuperado 7 kilos de músculo en los últimos meses. El correo de confirmación de registro se sintió oficial y real de una manera que hizo que todo este regreso se sintiera menos como una fantasía y más como algo que realmente estaba pasando. Tomé captura de pantalla de la confirmación y la mandé a Esperanza, Derek y el Dr. An con un mensaje diciendo que me había comprometido a la competencia. Ya no era sobre el total o tratar de reclamar mis viejos récords o probar algo a Beto o al Güero o a cualquier otra persona. Era sobre presentarme en esa plataforma y completar 3 levantamientos como competidor. Probarme a mí mismo que todavía era un levantador, aunque fuera una versión diferente de antes. Y ahí es donde están las cosas ahora. No ha regresado a sentadillas de 363 kilos, pero está haciendo sentadillas con peso en la barra y esa es la victoria. Mira, si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para más regresos de la vida real que no tienen finales de Hollywood. Solo gente haciendo el trabajo y mejorando un poco cada día. Órale, nos vemos en el siguiente.